Oh, gracias. PQDI, estas son las cuentas que Moisés hace de todas las cosas que él recibió como una ofrenda especial de todo el pueblo de Israel, y que con ello él habría de edificar el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de testimonio o la tienda de reunión. Este tabernáculo fue lo que Dios mandó a Moisés que se pudiera levantar. La intención de Dios es vivir dentro de su pueblo y su pueblo tenga comunión con él más cercano. Hasta estos momentos habían pasado cerca de un año, desde la salida de Egipto hasta estos momentos. Es interesante porque este es en el único libro donde figura el asunto de la edificación del tabernáculo para que sea el intermediario de que Dios pueda acercarse al hombre y que el hombre pueda acercarse a Dios. Y cuando uno mira este ministerio del tabernáculo, no debería estar en el libro de Shemot, debería estar en el libro de Vayikra, allí donde están todos los sacrificios en lo que Dios requiere para que el hombre pueda acercarse a Dios. Pero no está ahí, está en el libro de Shemot. Es interesante porque esto nos resume al final cómo es el propósito de este libro. A la vez, este tema del tabernáculo se refiere a los 4 últimos parashá. Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40 del libro del Shemot, estamos hablando de buenos capítulos, 15 capítulos dedicados al tabernáculo. A partir del 25, 26, 27, 31, hasta ahí llega con todas las explicaciones del tabernáculo, y luego viene la rebelión del pueblo de Israel, demostrando que aunque habían tenido un pacto con Dios, no bastó ni siquiera un mes o un mes y medio para que ellos inclinaran su traición al pacto y se dedicaran a la idolatría del becerro de oro. El Señor disciplinó, trajo una mortandad y una plaga para poder afectar a todos los que de una manera, en manera práctica e intención del corazón, fueron llevados por la idolatría del becerro de oro. Moisés intercede al Señor por todo Israel. El Señor le perdona y le reinicia una vez más la renovación del pacto. Y desde allí continúa una vez más todo lo que tiene que ver con la edificación del tabernáculo. Son 15 capítulos dedicados a ello. Es interesante ver qué es lo que pasa cuando uno suma los 5 libros de la Torá. En realidad son 4, que vienen Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar. Y el capítulo de Devarim o Deuteronomio es un resumen, un acoplamiento con algunas notas aclaradas que están dentro de los 4 primeros libros. Entonces, cuando uno mira todo ello, Shemot viene a ser casi el centro. Y más específicamente el centro de todo está en la edificación del tabernáculo. Esto ya nos da un mensaje. El mensaje que Dios está dejando es que Él quiere habitar en medio de su pueblo. Él es el que lo elige. Él es el que condiciona. Él es el que le dice que cada uno tiene un valor. Él es el que rescata. Él es el que redime. Él es el que perdona. Él es el que guía. Él es el que protege. Él es el que sostiene. Él es el que provee. Y los hijos solamente tienen que hacerle caso. En este capítulo, desde el 38 hasta el 40, hay 16 veces que se repite la misma palabra. Y hicieron como Dios había mandado a Moisés él hacer el tabernáculo. Esto nos habla, hermanos, de que el centro de toda la Torá es mostrarnos el poder, el grado, el alcance trascendental de la salvación, de la redención, de la unción, del camino como Dios nos guía. Todo esto viene a ser para nosotros muy relevante, porque si nosotros lo pasamos de una manera superficial, no entendemos el contenido, el propósito de ello,
vamos a ser siempre personas que nunca van a madurar. No van a tener una noción del conocimiento de Dios. Van a buscar solo pasajes más sensibles para ver la bondad, la sensibilidad de Dios. Pero las mayores cosas de la sensibilidad se ven en Shemot y en Vayikra. Si uno no entiende ello, no conoce el corazón de Dios. Parecen grotescos, parecen duros, pero allí está lo más sensible, lo más pleno, lo más profundo de la gracia del Señor. Cuando los hijos de Israel entienden que están en sus manos el poder llevar todo lo necesario para edificar el templo, a nosotros nos da un mensaje, como que Dios a cada uno nos ha dado capacidades, cualidades, talentos, dones, un potencial, y cada uno de nosotros tenemos algo que darle al Señor. Aparte de nuestras vidas deben ser salvadas, redimidas, ungidas, guiadas, enseñadas, nosotros tenemos que reconocer cuántas cosas tenemos y con todo lo que tenemos podemos darle a Dios, no de lo que nos sobra, sino de todo nuestro corazón. Esto es algo muy importante entre las aplicaciones que viene con nosotros. Moisés, al dar estas instrucciones, todos son movidos en el corazón para darle a Dios de todo lo que tienen. Tienen cosas, tienen materiales, pero también tienen talento. Hay mujeres que no tenían muchas cosas, pero sí tenían capacidad para tejer, para teñir, para telar, para cocinar, para hacer muchos otros detalles que son necesarios para la edificación del tabernáculo. En otras palabras, todos nosotros tenemos algo con qué presentarnos al Señor. Así como ellos trajeron todo lo que hicieron, es como Moisés le dijeran, ¿quiénes son joyeros? Y vinieron todos y le dijeron, esto es lo que queremos, y lo dejó. Y todos los joyeros invirtieron toda su artesanía, su técnica, su sapiencia para dedicar a hacer exclusivamente las cosas de joya. Todos los carpinteros no se metían a la joyería, ni estaban detrás de lo que construían. Todos ellos estaban dedicados a hacer con una precisión los cortes, los engranajes, los empalmes, las estacas de la madera, con medidas. Así, cada artículo que formaron parte del tabernáculo estaban dedicados por personas especialistas. Y cuando terminaron todos vinieron trayendo cada cosa que formaba parte del tabernáculo, pero de la manera precisa. Lo único que hacían era encajarlo. Y para eso estaban Aholías de Bezaleel, aquellos hombres que eran especialistas, directores y maestros, para poder ensamblar todas las cosas. Era una obra de ingeniería increíble. Aparte de la arquitectura y los planos que ahí se leían, era impresionante, porque cuando uno hace un recuento de ello, no tenemos todavía una cifra más cercana por efecto del tiempo, de los valores de aquellas cosas, de los materiales en aquel tiempo. ¿Cuánto valía la onza de oro en aquel tiempo? No se sabe. Pero en el tiempo, en Egipto, donde estaba, el oro era valioso, pero no tan valioso ni tan caro como ahora es, porque el oro era abundante. Incluso cerca del Medio Oriente, por una parte ahora, había un río cuyas aguas arrastraban pepitas de oro. Y cuando llegaban a desembocar en un lugar, las aguas corrían, pero allí había mucho oro. Y encontraron pepitas, la más grande de todas era del tamaño de una nuez. Oro puro. Y otras pepitas del tamaño de una alberja. Imagínense, en Puerto Maldonado están buscando en los ríos y están devastando todo, la fauna y muchas cosas para sacar un poquito de oro. Pero en ese tiempo el oro era abundante. No dejó nunca de perder el valor más que la plata y que el bronce. Bronce tampoco existía mucho, lo que existía era cobre. El bronce es una relación del cobre con otros metales más para que salga el bronce. Acá se pone en el español bronce. Acá se ponen medidas según
el común, ciclos, ceras y según en la medida del peso del santuario. De manera que es un poco difícil saber cuánto era el peso. Y cuando traían las cosas para ofrenda, ellos tenían peritos para decir qué ha traído. Ha traído una taza de oro. Entonces veían la taza y la taza pesaban, veían el molde y cuánto era el costo. Eso lo contabilizaban y lo ingresaban en el arca. Si habían joyas, arete, brazalete, ellos valoraban el peso, el modelo y el objeto y lo ingresaban dentro de toda la recepción. De manera que tenemos ciclos antiguos que aparentemente se ha podido descubrir de esta manera. Y algunos señalan que había entre poquito menos o un poco más de 1 tonelada de oro. El oro de 24 quilates. Con oro de 24 quilates uno puede hacer muchas cosas alienándolo, pero nunca se hace una joya con oro de 24, porque el oro puro es un oro que, como la melcocha, se cuartea, se raja. Tienen que rebajarlo para que sea oro de 18 quilates. Acá el peruano usa el oro de 18 quilates, uno de los más elevados a nivel mundial. Cuando alguien habla de oro peruano, acá es algo especial. En cambio, en otros países el oro de 14 quilates es para nosotros soldadura. Es soldadura, con eso se sirve para soldar el oro puro. Lo cierto es que, ¿saben lo que significa 1 tonelada de oro? Oro puro. Algunos dicen que podía haber valido entre $8,000, otros entre $18,000. En realidad no se sabe, pero sí valía algo más. La plata, juntando todo, era casi 5 toneladas de plata. Imagínense la cantidad de plata. Y luego el bronce era como 2,5 toneladas. Sumando todo, ese tabernáculo no era barato. Se veía desde afuera como una tienda beduina de árabes, con pieles, telas, una cosa así. No se veía más que las estacas, las cuerdas y las cubiertas. Pero por dentro estaba pleno de oro. El sacerdote tenía una ropa sumamente finísima, su confección, oro y piedras preciosas. Aún el nombre de las piedras no se puede con precisión dar cuáles son. Algunos llaman esmeralda, otros le llaman turquesa. Acá nosotros sabemos que son piedras diferentes, pero los traductores dicen que eso pudo haber sido esto o pudo haber sido lo otro, porque los nombres que se dan son palabras que en hebreo a veces no tienen traducción. Lo cierto es que las piedras del efod y las piedras que ponían en la hombrera del sacerdote eran muy caros. Y ahí estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Así que Moisés, cuando va a trabajar todo ello, antes de que se haga algo, él hace un arqueo. Manda a hacer con Bezaleel y Aholía un inventario de todo lo que han recibido. Y describen tanto de oro, tanto de plata, tanto de cobre, tanto de piedras preciosas, tantas telas, tanta madera. Era por toneladas, era mucho toneladas. Más de 20 toneladas en materiales. Imagínense. Ahora bien, cuando esto hace Moisés, le dice ahora, cada uno hay que hacer las cosas para el servicio del santuario. Y allí empezaron a hacer las telas del santuario. Después las cortinas. Hicieron todas las pieles. Hicieron todas las estacas de bronce y todas las bases de las columnas de bronce y todas las columnas de material de acacia y las partes de arriba, los capiteles de plata. Cada capitel de plata con las bases tenían más de 40 kilos de plata. ¿Se imagina? Habían como 100 basas. Imagínense la cantidad de plata. Las cortinas eran cortinas tejidas especialmente, muy pulcros, muy finos, sin falla alguna.
Y todos los que hacían eran varias personas que se dedicaban a hacer solamente un tamaño de cortina. Tan preciso, tan perfecto, los anillos, los orificios donde habían de ponerse, todo eran medidos muy pulcramente. Y luego tenían que encajarse la otra cortina que hacían con una cinta y unos broches ahí en la cinta y después una cinta que podría haberse amarrado. Era preciso, no entraba luz por esa parte de ninguna manera. Las pieles de lino que cubrían la primera parte del arca y después la tela de azul y luego la tela roja y luego las pieles de cabrito y todo ello de color negro. Todo eso tenía una razón de ser. Había que hacerse esa tela porque nos habla de la pureza, de la santidad, de lo que tiene que ver con lo más profundo del ser en el tabernáculo que cubría el altar. Y esto era el lino fino, blanco. Y luego, la otra cortina de color azul, que nos tipificaba la divinidad celestial, que Dios habita en los cielos. Y que en la gloria de Dios, todo tiene que ver con una realidad, una realeza. El color rojo, que nos habla de la sangre, que cubre todo esto que tiene que ver la santidad. Y lo que parecía negro o marrón aparte de arriba, nos dice cómo es la protección necesaria para todo el aspecto de la lluvia, la temperatura y todo. Esa piel nos habla de cómo es inaccesible para el hombre acercarse a Dios con toda libertad. Esto traía el mensaje del tabernáculo. Hicieron el arca. El arca tiene una medida especial. La medida especial es el arca que nosotros tenemos. El arca que está aquí fue hecho de una manera especial que no les voy a contar la historia, pero tiene las medidas del arca original. Y esa arca tenía que ser cubierto con oro por dentro y por fuera. El arca era el objeto más sagrado de todo el tabernáculo. Era lo primero se debía cuidar y cubrir, y era lo último que se tenía que ver. Incluso esa arca estaba guardada para que nadie lo viera en la tienda de reunión donde estaba Moisés, antes que fuera el tabernáculo. Pero lo más importante no era el arca. Increíble. Lo más importante eran las tablas del pacto donde Dios había escrito, donde era guardada el arca. Cualquiera podía ver el arca, pero nadie podía ver las tablas de piedra. Eso nos habla de cómo esa arca, aunque está hecho de madera de acacia, cubierto de oro por dentro y por fuera, y guardando las piedras, nos habla mucho de lo que tiene que ver la presencia de Dios. La presencia de Dios en la persona del Mesías. Nos está hablando que, sea por fuera el oro o sea por dentro el oro, tiene que ser lo más puro, lo más valioso, pero que cubre la madera de acacia. Esa madera de acacia nos habla de una naturaleza humana. El Mesías fue hombre, pero también venía ahí reflejando toda la divinidad de Dios. Por dentro vivía en esa plenitud de Dios. Por eso que él caminaba y hablaba con Dios. Y la gente veía en él lo que Dios hacía a través de él. Y el Señor decía, si alguno quiere saber quién es el Padre, miren a mí. O si no, miren las cosas que yo hago. O sea, por fuera la gente lo veía y nadie podía encontrarle un defecto, un pecado o algo por el estilo. Pero también las tablas de la ley nos habla de su palabra, palabra de vida, palabra de pacto, palabra de permanencia, palabra de sanidad, palabra de perseverancia, palabra de comunicación. Todo eso es Yeshua, la palabra encarnada. A nosotros nos aplica la misma cosa. Nosotros nos hemos perdido por el mundo, por el pecado, pero al venir al Señor, bendito sea, Él hace en nosotros una nueva creación. La palabra de Dios, la semilla ha sido plantada en nuestros corazones. Por lo tanto, nosotros tenemos que en todas partes hacer conocer el olor de su conocimiento. Y Dios espera que nosotros no solamente parezcamos santos ante la gente, sino también de lo más profundo de nuestro ser. Santo por dentro y por fuera.
Y Shaliach Shaul nos dice, debemos nosotros ahora que somos del Señor y teniendo los pactos, las promesas, todo lo que Dios nos ha dado, limpiémonos de toda contaminación, sea por fuera, de carne o sea de dentro, espiritualmente. Esto es importante porque la mayoría de personas solo creen en el Señor por una fe religiosa, superficial. Pero lo que Dios quiere es que en lo más profundo de nosotros, Dios haga su vida. Y ahí tiene que ver con nuestra forma de vida. La palabra dice una cosa, pero ¿cómo estamos viviendo nosotros? Hay hermanos que siempre me preguntan alguna que otra cosa y yo me encuentro también con sus mismas debilidades y les comparto lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a limpiar de nuestros corazones las cosas que no es agradable. ¿De qué sirve parecer que somos creyentes? ¿De qué sirve parecer que nosotros somos muy buenos si en lo más profundo de nuestro ser no hay una evidencia? Es una mentira. Dios ha implantado su palabra en nosotros, como las tablas del arca, del pacto. Nosotros somos como un arca. Debemos mostrar lo que Dios está haciendo en nosotros. A través de nuestras vidas, Dios se hace conocer, a través de nuestro testimonio. Luego de ello, viene la cortina. Las cortinas eran hechas, no he traído acá su talí, no sé quién te... préstame su talí rápido, corre hermano. Alejandro. Este hermano está orando. Venga por acá, rápido, rápido. Ahí está. Permítanme. Este talí, cuando se acercan, ustedes van a ver. Esto es metal. Hilos de metal. Pero en aquel tiempo se usaban hilos de oro. Ustedes lo van a ver. Esto no es una tela, es gracias hermano. Y manténgase despierto. Si viene el rapto, se queda. La tela de la cortina era de azul, púrpura, y con el azul y el púrpura, una diferencia. Se toma el amarillo, se toma el rojo, se mezcla y sale la turquesa, el color púrpura, un color de realeza. Los reyes usaban eso. El azul nos habla de todo lo que es sublime y celestial. El rojo que nos habla de la sangre. El lino fino que nos habla de la naturaleza. Todo ello era la cortina, que separada estaba por 5 columnas. Esas 5 columnas nos está hablando de cómo Dios está ministrando en medio de su pueblo a través de sus 5 ministerios. Que uno es apostolado, profecía, evangelismo, pastores y maestros. Interesante. El apostolado es aquel que puede sostener todos los dedos más y las cosas con ese dedo. El de profecía, aquel que señala, denuncia el pecado. El evangelismo, que va a la punta para evangelizar todo. Esto de acá, que es el más sensible del pastorado, aquello que lleva una relación íntima de comunión. Y lo último, que sirve, por lo menos, para poder oír bien. Después de ello, viene el altar del incienso, pegado ahí. El altar del incienso estaba hecho de oro. A diferencia de las otras arcas, otras mesas, este solo tenían 2 anillos. Los otros tienen 4 anillos. Era completamente de oro. El incienso era especial. No era cualquier incienso que se usaba. Y el tiempo que se encendía el incensario era todas las tardes en la noche, que estaba separado exclusivamente con el fuego previo que había sido echado desde el altar del holocausto allí. No podía ser con otro fuego. Nadie podría encenderle un fuego dentro del altar del incienso. Esto nos habla de una perfecta adoración y oración al Señor. Es lo que Yeshua hizo como una ofrenda dedicada, ofrenda de olor grato delante de Dios. Shaliach Shaul nos dice eso. Así que nosotros, por las misericordias de Dios, también debemos ofrendar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestra adoración no consiste en palabras. Nuestra adoración no solamente es cantar y danzar.
Nuestra adoración tiene que ver con algo más intrínseco, más profundo, algo que queme en nuestra vida y que llegue a la presencia de Dios y que eso sea agradable. Hay humos que apestan, hay aromas que causan problemas, pero este es el que a Dios le agrada. Así que nuestra adoración le agrada a Dios cuando nosotros tenemos una actitud no correcta. Y en medio de lo correcto estamos cantando y hablando de Dios. ¿Cree que eso le agrada a Dios? No es transparente. Cuando nosotros tenemos al Señor un deseo de quererle agradar y nuestra vida no es consecuente con las leyes de Dios, ¿es algo que le agrada a Dios? Tenemos que reevaluar. Y estoy yendo de manera superficial, rápidamente. Y lo otro es la mesa de los panes de la proposición, que nos habla del sustento diario, que nos habla de los 12 panes de las 12 tribus, todo el pueblo de Dios. Tiene que ser bendecido, tiene que ser sustentado y tiene que ser aquel que sustenta a los sacerdotes. Nuestras vidas deben ser como un pan. Yeshua es el pan de vida. Nosotros somos aquel pan que tiene que ser partido para darle a la multitud. Había hambre entre las multitudes. Yeshua dijo, tienen hambre. Ya 3 días que nos siguen. Vayan, despidan en su casa. No, entonces los apóstoles dijeron, Señor, despido, pero no, denle ustedes que comer. No, pero nosotros no tenemos. 250 denarios no va a alcanzar para comprar y no hay un lugar donde comprar pan para ellos. Entonces el Señor dice, denle ustedes que comer. ¿De dónde van a sacar eso? Y ellos dijeron, acá solamente hay 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto? Tráiganlos. Él dio gracias, lo partió, ahora denlo. ¿Cómo estos 5 panes, partiéndolos, yo no sé en qué pedacito sería para que alcance a más de 20,000 personas? Dice, vayan, entréguenle. Y empezaron a repartir los panes que había partido él. Y en las manos de ellos ocurría el milagro. Allí ellos daban y se multiplicaba. No se multiplicó en la canasta. No se multiplicó dentro de la gente. Se multiplicó en las manos de los discípulos cuando cogían y lo repartían. Cogían y lo repartían. Cogían, y seguían repartiendo y no se cansaban de dar. Hasta que sobró. Comieron tanto que se saciaron y dijo el Señor, recojan todo. Que no se pierda nada. Y recogieron 12 cestas de pan. ¿Saben? Nosotros debemos ser como el pan de vida, porque tenemos almacía. Pero para hacer un buen alimento, para que pueda alcanzar a la gente, para que nosotros podamos dar palabras de vida a otros, debemos ser partidos. El que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Pero si muere, este lleva mucho fruto. Así que, aquel que me siga, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También estaba el candelabro. Trajeron el candelabro, hicieron el armazón, pusieron los platillos, encendieron ellos y se trajo del aceite exclusivamente para el candelabro. Y ese aceite iluminaba a las mesas de los panes, iluminaba al altar del incienso, iluminaba el lugar santo y servía para que al echar la unción pudiera saber dónde ella. Ahora, yo me imagino cómo sería el tamaño. El tamaño del candelabro, algunos dicen que eran cerca de 80 centímetros, otros dicen 1,20 m. Algunos dicen que pesaba 37 kilos, otros dicen que pesaban como 80 kilos. En realidad no se sabe cuánto era. Tampoco se sabe el modelo. No se sabe del modelo. Se ha puesto lo más aproximado que se tiene tradicionalmente. Ahora, este espacio, de aquí al fondo, mide 5 metros. 4,5 metros es hasta acá. De aquí a allá. Y 4,5 metros de este lugar es hasta acá. En este espacio entraba todo el arca. Y la altura es 4,5 metros. 4,5 metros.
La altura que tiene desde allá acá, esto viene a ser como 5 hasta donde está el terminal de esta pared, ese es 4,5 metros. ¿Qué le parece? Todo este espacio era el lugar santísimo. Ahí estaba el arca. En cambio, el lugar santo medía de largo, de ancho 4,5 metros, de alto 4,5 metros, pero de largo 9 metros. O sea, todo esto, desde allá hasta acá. Todo eso era el lugar santo. Cuando el sacerdote entraba desde acá, tenía acá el candelabro, allá los panes de la proposición, en el centro el altar del incienso. Al entrar por acá, este espacio. Y la lámpara cuando iluminaba brillaba todo. ¿Por qué? Porque todas las paredes estaban cubiertas de oro. Todo. Y ese oro eran planchas que cubrían las maderas de acacia. Y todas tenían una precisión como un rompecabezas que se armaba, así se encajaban todas. ¿De qué nos habla? Nos habla la luz, nos habla de la sabiduría, del conocimiento, nos habla de aquellas cosas que Dios nos deja en su palabra para iluminarnos, para enseñarnos, para dirigirnos, para descubrir, para aprender lo que Dios de los cielos. No es simplemente alumbrarlo. Es algo como que un creyente siempre tiene que alimentarse. Un creyente siempre tiene que alumbrar. Todos los días es una luz nueva. Todos los días siempre tiene que estar ardiendo. Hay momentos en que se gasta, pero tiene que ser alimentado para alumbrar. Un creyente, un verdadero creyente, un hijo de Dios, todos los días tiene que descubrir algo nuevo de Dios. Todos los días tiene que conocer algo más de la palabra. Es una pena cuando hay creyentes que teniendo años no han crecido, no saben, no conocen. Es una pena porque indica cuál es su interés, cuál es su sapiencia, hasta dónde llega lo que ha investigado de Dios. Hay algunos que dicen que saben, pero no han aprendido a conocer al Señor. Todas las veces que nos encontramos con problemas, quiero que sepan, todos los creyentes que se encuentran con problemas, en crisis, no saben cómo solucionar, esa es una buena manera de cómo Dios nos brinda la oportunidad de confiar en Él, de depender de Él, para que en esa crisis nosotros confiemos en el Señor. El gran problema es que nosotros confiamos en nuestra capacidad, en nuestros recursos, en nuestra manera de hacer las cosas y nunca confiamos en el Señor. Vivimos mediocres, vivimos pobres, sin visión, sin apuntar, sin avanzar. ¿Por qué? Porque no estamos alimentándonos de la palabra. No estamos conociendo la luz nueva. Cada día son nuevas sus misericordias. Está escrito en el Salmo 92. Shaliach Kefa nos escribe en su segunda carta. Todos nosotros vamos conociendo a Dios en la medida en que nosotros sacamos las cosas del mundo y aprendemos las cosas de Dios. Vamos a ir conociendo al Señor cada vez más. Y cada día debemos agregar a nuestra vida fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en nosotros, no estaremos miope, sordos, ni ciegos. Y no estaremos infructuosos, sino llevando fruto para Dios. Pero el que no busca, él no aprende, el que no acumula un poco más de la información de Dios, no inquiere más en descubrir los secretos del reino de Dios, es miope, ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Está escrito allí en 2 Pedro capítulo 1, versículo del 4 hasta el 11. Por eso, hermanos, es importante esto. Luego de ello viene la cortina. Se cierra esa cortina para que todos los que están allí tengan que ser purificados. Esa cortina que nos separa del atrio y del lugar santo nos habla de la necesidad de haber tenido una vida más limpia, aún sirviéndole a Dios. Porque después de esa cortina está el lavacro. El lavacro era de bronce y tenía su pedestal. No se sabe de qué forma era el lavacro.
La mayoría tiende que sea como una especie de lavatorio redondo, pero tenía que estar hecho de bronce y de espejo de mujeres. Ponen espejo de mujeres. Espejo de mujeres en aquel tiempo no había vidrio, no había cristal. Así que tomaban el cobre y el bronce, lo pulían de tal manera que quedaba brillante y reflejaba uno el rostro. Este era el espejo antiguo. Así que cuando se hacía el tabernáculo, se ponía esto como un espejo y ahí se vertía el agua. El sacerdote tenía que lavarse los pies y las manos, tanto él y sus hijos, antes de entrar al servicio. Lo primero que él tenía que ver era estar limpio para poder entrar en el tabernáculo. Pero lo primero que ve en el tabernáculo es el altar del holocausto, el altar de sacrificio. Y luego ve el lavacro. Y antes de entrar a la cortina ve el lavacro. Entonces lo que hace el sacerdote es ir, lavarse las manos y los pies y luego ver todos los arreglos para hacer los sacrificios. Después, para entrar con la sangre al lugar santo, tiene que lavarse las manos y los pies. Y luego después llevar la sangre o el incienso dentro del lugar santo. Cualquier otro sacerdote, pero no podía entrar en el lugar santísimo. De manera que en la ministración el lavacro servía para que el sacerdote por lo menos se lavara 14 veces las manos y los pies. Sea que caminara, se lavaba. Sea que hagara una cosas, actividades, tenía que lavarse las manos y los pies. Tenía que cambiarse de ropa. Y al cambiarse de ropa, de acuerdo a la vestimenta y del oficio, él tenía que también lavarse. O sea, era ser pulcro constantemente. Y ese lavacro nos habla que antes de entrar al lugar santo para conocer más de las cosas de Dios, uno tiene que estar limpio. Limpio dentro del tabernáculo. Porque no podía entrar al tabernáculo. Y estando dentro del tabernáculo, tenía que ser todavía constantemente limpio. Y Yeshua nos dijo que nosotros debemos limpiarnos. Cuando le lava los pies a Pedro, Pedro se resiste y dice: a mí tú no me das los pies, a los dos sí, pero a mí no. Mira, Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. ¿Pero cómo? Si yo soy el privilegiado, a mí el Espíritu me reveló, yo soy lo máximo, soy tu pata del alma, Señor. Mira, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. ¿Y qué me has llamado? ¿Me has elegido? Sí, pero si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. No, Señor, entonces dame la cabeza, los pies, todo. No, ya estás limpio, solo te falta lavarte los pies. ¿Sabe qué, hermano? Somos redimidos por la sangre del Mesías. Hemos sido comprados por Él. Somos del Señor. Eso es lo máximo. Qué lindo, hermoso, una bendición. Pero en el camino nosotros podemos ensuciarnos. Y aunque seamos redimidos, no podemos gozar de las cosas de Dios si es que hay un pecado chico que en la vida diaria podemos cometer. ¿Por qué creen que muchas cosas no suceden como nosotros esperamos? A veces tratamos bien nuestra vida y al pecado nos hacemos de la vista gorda. Pensamos que el otro es el que peca, el otro es el que ha hecho, yo no. Al pensar así, ya está en pecado. Porque el que cree que está limpio, está sucio. Por esa razón es que nosotros debemos siempre limpiar nuestras vidas de todo pecado. El altar de sacrificio es lo primero que tiene que hacer una persona, y Yeshua, su sangre nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros vamos en la vida como creyentes, podemos por naturaleza vieja incurrir en alguna falla, en alguna falta, en algún pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque somos redimidos. Pero si no es redimido, no puede ser limpio de pecado. Para que pueda ser limpio de pecado, tiene que ir al altar del sacrificio. Ahí en el altar de sacrificio tiene que verse el poder de la sangre derramada. Nadie es salvo por la vida de Yeshua. Solamente es salvo por la sangre de Yeshua que ha sido derramada por nosotros. Nadie puede recibir todas las bendiciones solo por creer en el Señor. Nadie puede gozar de la salvación y la redención solo porque oró y es buena gente. De ninguna manera.
tiene que haber conocido el poder de la sangre. Tiene que ir al holocausto. Tiene que ir al sacrificio, al altar, a la muerte, ahí en la cruz. Mientras uno no conoce el poder de la cruz o la muerte del Mesías, no puede conocer la vida eterna. Mientras uno no ha visto lo que es el perdón, no sabe lo que es tener paz. Mientras uno no ha ido a la cruz, ha entregado su vida, no puede recibir del Espíritu las bendiciones y la vida eterna. Podrá gozar de los beneficios, pero no de la salvación y no de la redención. Y no tiene el poder para evitar pecar. Muchas personas creen en Dios, son buena gente, no le hacen mal a nadie, hacen buenas cosas, leen la Biblia, tienen todas las cosas aparentemente como buenas personas, buenos religiosos, pero no han nacido de nuevo. Han cambiado de modelo. Son personas que no matan una mosca. No podemos decir que es una mala persona, al contrario, son buenas personas. Pero si no se ha encontrado en el holocausto, no se ha encontrado en el altar del sacrificio, esa persona no tiene vida eterna. Shaliach Saúl, y lo mismo que Yeshua dijo, estas personas buenas creen que van a ser salvos, también van a morir igual en el pecado. Shaliach Saúl dice, tú eres bueno, no le haces mal a nadie, tú tienes el poder para criticar a otros como los otros son idólatras, y tú ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que dices que no hurtar, ¿hurtas? No, pero si yo no robo. Así. Muchas cosas roba. Entre ellos le roba la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, yo lo puedo hacer, yo lo hago. No Dios. Hay tanta forma que una persona buena practica el pecado, que no es la manera grosera y tosca como la mayoría de todos, o como todos hacemos, sino como algo muy sutil. Por eso dice Romanos 14:22, dice que aún lo bueno hecho sin fe es pecado delante de Dios. Cosas buenas que se hacen y no para Dios es pecado. No solamente matar, robar, hacer cosas, sino hacer cosas buenas. Así que como Dios mide, calibra la intensidad del pecado según su santidad. Para Dios es pecado, para nosotros no. Tengamos cuidado entonces cuando vamos a juzgar a otro, si no juzgamos según la luz de Dios. Eso es el altar del holocausto. Solo tengo que ir a la cruz, entregar mi vida, y a partir de ese momento ya no viví yo, sino el Mesías vive su vida en nosotros. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos por la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Luego viene toda la cortina del atrio. Y nadie puede entrar. Solamente se puede entrar por una puerta frontal. Y Yeshua dijo, cualquiera que viene por otra entrada, por otro lugar, ladrón y salteador es. Solo entra a este lugar por la puerta. Y Yeshua dijo, yo soy la puerta. Dicho sea paso, era una puerta que tenía, no era una puerta, eran 4 columnas que sostenían una cortina de 12 metros, de 1,10 metros de ancho, y eran varias cortinas que plegaban 4 columnas. ¿Por qué 4 columnas? Era la puerta para entrar al hueso. Porque las 4 columnas nos reflejan la persona del Mesías. Cuando usted va a los evangelios va a encontrar 4 evangelios. Y en el libro de Ezequiel, lo mismo que en el libro de Igalud, Apocalipsis, va a encontrar que en la presencia del Señor hay 4 seres vivientes. Uno con cabeza de león, otro con cabeza de águila, otro con cabeza de hombre y otro con cabeza de buey. Y los evangelios nos dicen, Mateo es el que representa la cabeza de león, el rey. Habla del rey y el reino de Dios. Marcos nos habla de la fuerza puesta para el servicio. He aquí el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate de muchos. Eso es Marcos. Cómo el poder, la fuerza de un buey pone al servicio de los demás. Lucas nos habla del hombre por excelencia, perfecto, es la cara de hombre. Y Juan nos habla del verbo de Dios que viene del cielo
y esto es el águila. Por lo tanto, los 4 evangelios nos hablan de la persona del Mesías. Por eso es que hay 4 columnas que él dice, yo soy la puerta. Y hay 3 puertas. La puerta del atrio, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo. Y Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la verdad. Cuando entra a la segunda puerta y encuentra la lámpara que ilumina. Y yo soy la vida, la comunión íntima. Esto es en suma algo sencillo que tiene que ver con el tabernáculo. Entonces Moisés recoge todo lo que han traído. Es algo sorprendente porque cada uno trajo las cosas que habían hecho independientemente con una medida tan precisa, y dice que a partir del día 1 de Nisan del siguiente año, habían pasado un año. Cuando salieron de Egipto, salieron el 14 del mes de Nisan. A los 50 días estuvieron en el Sinaí. Ahí se hizo el pacto, casi 3 meses. Después de un mes vino Moisés para poder entregarles el resto de la Torá, y los encuentra en idolatría. Sube otra vez Moisés, intercede. Por lo menos sumando todo eso son 80 días. Y estamos viendo algo así como casi 6 meses desde que salieron hasta el momento que se hace el tabernáculo. El tabernáculo tardó aproximadamente 6 meses en hacerlo. Algunos pensarían que pudo haber sido más tiempo, pero ¿qué significa? Que todos, después de haber sido redimidos, después de haber sido pacto con el Señor, después de haber sido disciplinados por causa del becerro de oro, todos ellos aprendieron una lección y dedicaron su vida para traerle al Señor lo mejor y trabajar bien. Por eso que, de puro corazón, generoso y dedicado, con todas sus capacidades, pusieron en acción toda su ofrenda para hacer en ese poco tiempo todas las cosas del tabernáculo. Y en el día 1 del mes de Nisan, del año 2, levantaron el tabernáculo. Y allí vemos todas las veces, 16 veces, que dice, y Dios, y Moisés hizo como Adonai había mandado. Esto es interesante, porque es también todo un tema increíble. ¿Por qué el bordón, los broches? ¿De qué nos habla? ¿Por qué la altura? ¿De qué nos habla? ¿Y cómo se vestía al sacerdocio? Y cuando Moisés hizo todo esto, erigió, después de levantar el tabernáculo, mandó a Aarón bañarlo y también vestirlo y ungirlo. También trajo a los hijos y los bañó, los vistió y los ungió. Serían un sacerdote. El primero que hizo toda la ofrenda de esto fue Moisés. Y cuando hizo todo esto, recién vino la Shekinah de Dios. El humo, la presencia de Dios. Ese es otro tema. Pero hermano, aquí nos habla de cómo Dios muestra su gloria. Con esto voy a terminar. Cómo Dios muestra su gloria solo cuando Dios ve que se reúnen las cosas que Él pide. Cuando se reúnen las cosas que Él pide y uno hace como Dios manda, Dios está obligado a manifestarse. Así está escrito en el libro de Isaías capítulo 40, verso número 3. Voz que clama en el desierto, preparar camino en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Adonai, porque la boca de Adonai ha hablado. ¿Qué es eso? Dios ya dio las pautas. Dios va a manifestar su gloria. Lo que tenemos que hacer nosotros es arreglar nuestras cosas delante de Dios. Todo valle sea alzado. ¿Qué significa? El valle es el lugar donde se vive. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra vivencia, todas nuestras cosas que para nosotros es importante, nuestra forma de vida, nuestras actividades que tienen que ver con nuestras decisiones. Eso a veces pasamos por alto
y lo hacemos de la manera que mejor nos parece y no consultamos a Dios. Vivimos una vida que no agrada a Dios, una moralidad que no es correcta, una forma de hacer las cosas que no es correcta. Así que eso que nosotros lo ocultamos de Dios, solamente oramos por las bendiciones, pero ponemos por debajo y que no importa cómo vivamos, eso nosotros tenemos que presentarle a Dios. Aquello que mejor vale para nosotros, aquello que más se involucra nuestras responsabilidades, eso tiene que ser puesto delante de Dios. Bájese todo monte y collado. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué nosotros resaltamos más? La vanidad, la apariencia, las condiciones, el querer parecer. Todo eso tiene que ver con nuestro ego. Y nuestro ego a veces quiere imponerse para dar a los demás un testimonio que podemos. Somos triunfantes. Pues bien, nuestro ego tiene que ser puesto a los pies de la cruz. Bájese todo monte y collado. El collado donde se refuerzan las bases del peso de un monte. Tiene que ver con nuestra capacidad, aquello que podemos hacer. Todo eso tiene que ser puesto a los pies de la cruz. Lo torcido se enderece. Tenemos mala manera de vivir. Andamos medio chuecos. Hacemos algo bueno acá, pero hacemos algo malo allá. ¿Cómo podemos enderezar nuestra vida? A la luz de la palabra. Usted tiene una manera de pensar, yo tengo una manera de pensar, el otro tiene una manera de pensar y cada uno tiene su forma de pensar. De acuerdo a su preparación, de acuerdo a su nivel de educación, de acuerdo a su coeficiente de intelecto, cada uno tiene una manera de pensar. Si nosotros estamos de acuerdo a pensar de la mayoría, nunca vamos a madurar. Así que, ¿cuál es la regla para nuestra vida? No es la opinión de la mayoría. Nuestra regla no es el conjunto, el consenso de la opinión de todos. Una democracia, no. Nuestra regla es la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, Dios estableció la regla y a eso debemos enderezar nuestros pasos. Solteros, casados, en vía de desarrollo, lo que sea, se hace como Dios manda. Porque cuando hizo como Dios manda, entonces Dios manifestó su gloria. Lo torcido se enderece. Aprendamos a enderezar nuestras vidas con la palabra de Dios. Y lo áspero se allane. ¿Qué es lo áspero? Lo áspero tiene que ver con qué es lo que hay en el camino. Piedras en el camino que cuando yo paso me duelen los pies y no me dejan avanzar. Tengo el zapato de piedra y eso me hace daño, no puedo avanzar. Eso es lo que tenemos que quitar en el camino. ¿Qué es aquello que nos lastima? ¿Qué es aquello que nos impide avanzar? ¿Qué es aquello que nos tuerce el camino? ¿Qué es aquello que no nos deja servir a Dios? ¿Un mal hábito? ¿Una mala costumbre? Algo que tenemos atado y que no podemos salir y por eso no podemos prosperar. De nada sirve que clamemos, ayunemos, ofrendemos. No podemos cambiar porque esas cosas no cambian. Nosotros tenemos que cambiar. Ay, mi esposa, si ella cambiara yo sería feliz. No, tú también tienes que cambiar. Ay, yo quiero que el Señor haga un milagro y se lleve a mi esposa, a mi esposo, y yo le como un sacrificio vivo, yo se lo doy, lo mejor que yo. Es necesario que nosotros tengamos que sacar aquella piedra de tropiezo. Y una piedra de tropiezo puede ser un mal genio, un mal gusto, o puede ser un mal hábito. Algunas personas, algunos hombres, les gustan tanto, no sé si leen periódicos, ahora están en el celular, y están más pegados al celular que a la atención a las otras cosas. Y por estar pegado al celular, no le da importancia a las cosas de Dios. No voy a usar el celular para leer la palabra de Dios. Y ahí de paso ven una cantidad de cosas y se desvía. Puede ser eso también un tropiezo. Porque se detiene en algo que lo aleja de Dios. Yo uso bastante la computadora y veo mi Biblia y la extraño.
Entonces dejo la computadora y comienzo a leer la Biblia como primitivo. ¿Para qué? Para no depender de las cosas, sino depender del Señor. Es hábitos que pueden lastimarle y eso le impide. Si usted corrige eso, dice la palabra de Dios, y se manifestará. No es que Dios va a enviar, es que Dios va a destapar y la gloria de Dios se va a manifestar. Así hizo en Shekinah. Así cuando Moisés hizo todo lo que el Señor mandó, entonces se manifestó la gloria de Dios. Lo interesante es que esto nos presenta una paradoja. ¿Se imagina? Dios vino con truenos, relámpagos, rayos y temblor y terremoto y una nube y fuego y se asentó en el monte, ahí en Horeb. Todo el mundo asustado huía. Moisés le decía, no huyan, quédense. Se quedaron ahí todos temblando allí. Y el Señor estaba en el monte. Moisés sube, él subía. Y él se pasaba con el Señor 40 días, 40 noches. Bajaba y otra vez subía. Ya subió más de 24 veces al monte. Sube y baja, más de 24 veces. Moisés para estar con el Señor. Y ahora, en medio de la tienda, de carpas, de telas, de metales, de piedras, allí, en medio de esa carpa, el Todopoderoso va a venir a vivir. Imagínese. ¿Se imagina usted? En ese monte inaccesible está el Señor. Ahora, esa presencia magnífica y grande, temblorosa y terrorífica para muchos, había de venir al tabernáculo. Ese tabernáculo no es de piedras, no es de cerro, no es de monte, sino de ¿qué? De madera, de tela, de pieles, de cosas así. ¿Soportará la presencia de Dios? Es increíble. Sí, Dios había de venir, pero todos estaban esperando que eso suceda. En eso, alguien pega un grito, ¡miren! Todos miran el cerro y empieza esa nube a bajar. Increíble. A mí me imagino, me proyecto, cómo esa nube venía cuando llegó hacia el monte. Era impresionante. Dios con sus millares de ángeles y trompeta y sonido venían hacia el monte. Daba miedo. Ahora esa nube va descendiendo por la ladera como una avalancha. Y toda la gente, hombres, mujeres, niños, se postran clamando con temor. Viene el Señor en esa nube y se asienta en el tabernáculo. Y Moisés quiere entrar como subía al monte y no podía. ¿Qué le parece? El peso de la Shekinah, de la gloria de Dios, no dejó ni siquiera a Moisés entrar. El hombre elegido, el privilegiado, el amigo, el que había visto cara a cara a Dios, no podía entrar. Es que la presencia de Dios es inmanente, no se puede describir. Es algo tan inherente, intrínseco, es poderoso, es grande, es imposible que alguien pueda imaginar, comprender la magnitud de su inmanencia. Es algo cuya naturaleza no se puede describir, pero es magnífica e indescriptiblemente maravillosa y grande, que nadie tiene acceso a él. Pero también nos habla de la trascendencia, cómo él puede, en medio de ser tan inmanente, tan imposible de acercarse, cómo él se hace trascendente para que el hombre pueda acercarse a él. Amén. Moisés no podía acercarse a él, pero él le llama y entonces se acerca. Esto nos muestra, Dios se hace remoto para muchos. La gente clama a Dios, pero tiene miedo de que Dios se acerque. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es increíble. Dios, aunque está cercano para todos, no se puede uno acercar a Dios. Necesita el tabernáculo. El tabernáculo necesita sacrificio de sangre. El tabernáculo necesita un mediador que arregle todas estas condiciones para que Dios pueda aceptarlo. Ya Moisés no está. Ya los sacerdotes no están. El templo no está. ¿Cómo es posible acercarse? Dios prefijó el tabernáculo. Ese tabernáculo era la persona del Mesías. Él es el sacrificio perfecto. Él es la ofrenda perfecta. Él es el que ha sido aceptado por Dios. Pero también necesita un sacerdote,
un sumo sacerdote. Ya no está el sumo sacerdote, ahora está el gran sumo sacerdote. Yeshua HaMashiach. Él es el que es el mismo intercedor. Él es el mismo que hizo el ministerio. Él es el misma ofrenda. Él es el medio para acercarnos a Dios. Por medio de Él, nosotros tenemos acceso a este lugar. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 22. Así que tenemos, por la muerte del Mesías, por su sangre derramada, entrada al lugar santísimo. Tenemos libre entrada. ¿Por medio de quién? De la sangre del Mesías de Yeshua. La sangre de Yeshua HaMashiach, Él fue con su sacrificio el que nos abrió el camino para acercarnos a Dios. Por eso dice ahora, acerquémonos al trono de la gracia para hallar gracia y libertad y oportuno. Está en el versículo 19. Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 10, 19, tenemos libre entrada al lugar santísimo, donde estaba cerrado el velo para todos. El día que Yeshua murió, un rayo vino y partió la cortina de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba para que diga que el hombre lo partió. Dios le abrió el camino en la persona del Mesías. Y lo paradójico, siendo el Mesías el que nos traía y revelaba a Dios en Él, Él en la cruz nos muestra esta paradoja. Él dice, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el monte. Dios lo dejó porque el Mesías se hizo pecado por nosotros. Él tomó nuestros pecados y se los cargó. Y se hizo pecado. Y Dios no puede aceptar el pecado. Pero tomó a su Hijo, porque todo el pecado cargó sobre Él. Dice el libro de profecía, y Él tomó nuestras cargas y los cargó sobre Él, para quitarnos a nosotros esa carga, ese peso, ese juicio que cae sobre nosotros. Dios lo tomó y lo cargó en Yeshua. Y Dios castigó nuestros pecados en Él. No se puede castigar el pecado porque el pecado no tiene dimensión, no tiene medida, peso, forma. El pecado es la reacción de un corazón mal dirigido. Y lo que se tiene es el resultado de la intención elaborada. Así que por eso tiene que ver mucho con la naturaleza humana. Por eso Dios toma nuestras vidas, nuestros pecados, y nos lleva a la cruz. Por eso el que no va a la cruz no es libre de pecado. Téngalo bien claro. Aprenda bien eso. Si usted no ha ido a la cruz, no puede ser libre de pecado. Porque en la cruz, Yeshua tomó mi vida y con Él juntamente yo fui crucificado. Usted también. En la cruz, usted murió y juntamente con Él murió. Y en la cruz, Yeshua descendió a la tumba y juntamente con Él fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, juntamente con Él hemos resucitado. Y cuando se sentó a la diestra del Padre, juntamente con Él nos hemos sentado a la diestra del Padre. ¿Se da cuenta? Pero no nos hemos sentado ahora. Primero hay que ir a la cruz. Mientras usted no ha ido a la cruz, seguirá siendo malcriado, seguirá siendo caprichoso, seguirá haciendo lo que usted quiere, seguirá manejando su vida, seguirá determinando todas las cosas y toda la vida va a ser mediocre si usted no va a la cruz. Pero cuando Él murió, nos quita todo esto y vivimos para Él. Él decía, ¿por qué me has abandonado? Shaliach Saúl dice, allí en la cruz, Dios estaba en el Mesías juntamente reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Cómo es posible? Dios lo abandonó y ahí estaba Dios. ¿Me hago entender? Dios lo abandonó por causa del pecado, pero ahí estaba Dios reconciliándonos con Él. Tiene que ver con la inmanencia y la trascendencia de Dios. Es algo que no encuentra lógica.
Muchos teólogos cristianos porque cristianos, ya que los judíos no lo pueden aceptar por medio de la lógica. Es locura, es paganismo. Pero los cristianos sí quieren descubrir cómo Dios se hace hombre. Ese es un mito griego, pagano. Pero Dios usó esto. Por eso los judíos dicen, el cristianismo es una religión que lo han inventado los gentiles y el Dios de los gentiles es su Cristo. Ahora, entre los teólogos grandes reconocidos, muy buenos, han tratado de explicar un poco entre la inmanencia y la trascendencia del Señor. El tema de la unión hipostática dentro de un concepto de alta teología, aunque digo alta, pero es la teología de segundo nivel, nada más, que muchos ni siquiera han pensado en teología. No deja mucha explicación, rompe nuestra razón. Por eso Yeshua dice, si no naces de nuevo, no puedes entender cómo uno puede recibir del Espíritu y entender. Solo como el viento, tú oyes el sonido y lo sientes, así nomás lo puedes comprender. Muchos me preguntan, aquellos que dicen cristianos o que quieren saber judaísmo, me preguntan. Yo lo único que hago, mira, si tú no naces de nuevo, pierdo el tiempo explicándote. Cuando hay personas que me preguntan cosas para que les explique, si no han nacido de nuevo, yo pierdo el tiempo con ellos. Gasto mi saliva, mi esfuerzo, porque está cerrado, está vedado su entendimiento. Dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, el cual está en la imagen del Mesías Yeshua. Así que explicarle a cualquier persona mundana o aquel que dice creyente que anda como mundano sobre la unión hipostática es imposible a menos que hayan nacido de nuevo. Por eso Yeshua dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Y aquel que me viene, yo no le echo fuera. Y nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿Se imaginan esa fusión? Ustedes quieren saber al Padre, mírenme a mí. Si no me creen a mí, miren por las obras. Y todo se rompe en la cabeza. Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Una cosa que Marta sabía. Y Yeshua le dijo, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Son misterios escondidos de manera sencilla para que el más sencillo de corazón lo entienda. Y si no entiende esto, tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo podemos acercarnos al Señor? Solo por la fe en el Mesías. Solo venir en obediencia. Termino con esta idea. Cuando empieza el libro de Shemot, se nos narra cómo los hijos de Israel estaban en esclavitud, en sufrimiento, construyendo barro y ladrillo para las torres y las casas de los egipcios. Dios hace la redención y libera a Israel de Egipto y los lleva al monte Sinaí. Y ahí los instruye, los bendice, los prospera, los libera, les provee, los protege, les alimenta, les da de beber y de todo ello les instruye. Y ahora, estando en libertad, traen las cosas ya no para construir pirámides para Egipto, sino las cosas para hacer una casa para Dios. Ya no para el hombre, sino para Dios. ¿Y quiénes lo hacen? Todos. Los que tienen especialidad. Dicen que fue hecho bajo la dirección de Itamar. Itamar era el responsable. Pero los que dirigían eran Aholías de Sael. Pero Aholías de Sael eran de la tribu de Dan y de la tribu de Rubén, de Judá. Ninguno de la tribu de Leví. Pero los que hacían los trabajos manuales eran los levitas. Y los que hacían los trabajos manuales levitas eran especialistas en madera, en joyería, en metales, en broncería, en una cantidad de tela. Eran expertos haciendo esos materiales. ¿Sabe qué significa, hermano? Que nosotros para servir al Señor debemos hacerlo bien, como especialistas.
con todo el corazón, hacerlo bien, no cualquier cosa. No es como algunos dicen, hermano, yo no me he preparado, pero así como estoy se lo voy a dar al Señor. No, a Dios no le des cualquier cosa. A Dios darle lo mejor. Todo lo que se hace debe ser lo mejor. Y ellos hicieron lo mejor. Eran levitas, pero tenían una especialidad. Ustedes son hijos del Señor, pero tienen un trabajo. Tienen una especialidad. Tienen un oficio. Tienen una profesión. Porque el que no tiene nada de eso es que ha perdido mucho tiempo. Pero algunos no han estudiado. Algunos no han tenido la oportunidad de prepararse. Pero estas personas que no han estudiado son muy ingeniosos y capaces de hacer buenas inversiones, buenos negocios. Y ellos con ese talento, ¿cómo pueden servir bien al Señor? De manera que no son inútiles. Si estudia bien. Cuando trabaja bien. Porque si lo haces así en el mundo, en la obra del Señor lo harás también bien. Amén. Así que, hermanos, avancemos. Terminamos diciendo, el tabernáculo nos habla de la redención, nos habla de la salvación. Todo eso ya estaba preparado por Dios. Todo eso Dios lo preparó hace 2000 años para cada uno en la persona del Mesías. Está listo para todo aquel que quiera. Solamente uno tiene acceso a estas bendiciones cuando uno le hace caso a Dios, obedece sus leyes. Así es. Yo no puedo pedir que Dios me salve por mi buena cara. Para la salvación de Dios yo tengo que hacer caso a lo que Él dice. No es a mi modo, es al modo de Él. No es a mi gusto, es al gusto de Él. Si usted no se sujeta a Él, se queda afuera. Tiene el derecho de aceptarlo o rechazarlo. Si usted se va con el Mesías, entrega, amén, se va con Él. Si quiere, no acepta al Mesías, igual se va al infierno, pero igual, con todo derecho. Es según los mandatos del Señor. Segundo, eso está libre para que todos nosotros podamos disfrutar. La palabra del Señor nos habla de que está en nuestras manos poder servir al Señor con todo nuestro ser, con una novedad de vida. Romanos 7:4. Y Tito, capítulo 3, versículo 15, nos ha liberado para llevar frutos para Dios. No somos personas que vamos a cantar coritos, a hacernos irresponsables, a poder entretenernos con las cosas. No, es para trabajar más. Ha trabajado antes allá, ahora trabaja más. Cuando ustedes ven las parábolas, Dios siempre va a encontrar personas que están queriendo trabajar. Han trabajado, no nos han invitado a trabajar. Venga, yo los invito. Y todos los hombres que Dios ha llamado en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, todos los hombres que Dios ha llamado, todos estaban trabajando. No había ningún ocioso. Todos los que estaban trabajando, no importa, niño, joven, adulto o anciano, no importa la edad, pero todos los que estaban trabajando. ¿Por qué? Porque una persona acostumbrada al trabajo es dispuesto para toda buena obra. Y la unción del Espíritu de Dios está listo para la vida de cualquier creyente. Primera de Juan capítulo 2 nos dice que nosotros hemos recibido la unción del Espíritu. Ustedes tienen la unción. El momento que hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios ha venido en nuestra vida y ha producido el nuevo nacimiento. Esa unción debemos mantenerla viva. Algunos viven opacados, viven pobres, en el sentido de ánimo, quejándose, criticando, amargados, recordando, deprimido. Es una persona o no ha nacido de nuevo o ha hecho caso obvio al Espíritu de Dios. Si Elías Saúl le dice a Timoteo, aviva el don de fuego que está en ti. No pidas que Dios te mande fuego, te va a consumir, no va a quedar ni ceniza. El diablo va a venir, sopla y no va a quedar nada. Tú ya tienes el fuego, aviva. Como decía, muchas tesones ya tienen el fuego, pero están tapados por la ceniza. ¿Qué cantidad de ceniza en tu cabeza? Malos pensamientos, mucha carga,
apocan al Espíritu. Y vives quejándote. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está aturdido. No le has dado cabida. Más cabida le das a la mentalidad mundana, carnal y humana. Tenemos que inclinarnos a lo que es de Dios. Y eso va a renovar nuestras fuerzas, cambiará nuestra perspectiva, abrirá nuestros ojos de visión y caminaremos en pos de lo invisible. Y cuando caminamos en pos de lo invisible, entonces nuestra fe se va a fortalecer y vamos a lograr cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh nos ayuda y nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, para ver a Dios de gloria en gloria. Amén. Esto es lo que hace todo esto. Vamos ahora. En el nombre de tu Hijo Yeshua, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Extiende tu mano para que podamos comprender la riqueza que tú has dejado a cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos para que ellos puedan también valorar todo lo que tú has hecho e invertido en la persona de tu Hijo Yeshua a través de este tabernáculo y poder nosotros vivir como tú quieres, manifestarte tú, porque hemos hecho lo que tú nos has mandado. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén. 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 Voy a pedir que todos los encargados pasen inmediatamente, por favor.